patria no les ha reconocido su entrega, tampoco en El Salvador. Esto de haber canonizado hoy a Romero es un poco lo que hacía falta que la Iglesia hiciera a partir de tanto olvido que hubo, tanto tiempo y tanta negación. Yo conocí a dos revolucionarios que se habían ido a vivir a Washington. Y eran tantos los mutilados, porque no solo los que mataron, que ellos en esa casa hacían brazos, manos, pies, piernas, porque la pobreza no les permitía comprarse ortopédicos. Y ellos les fabricaban ahí en la casa, donde yo había ido a vivir unos días para hacer unas conferencias. No solo mutilan a los hombres, mutilan a los pueblos, mutilan los gobiernos. Canonizar hoy, hacer santo a Romero, es un poco hacer santos a todos los que murieron por su patria, no solo de Salvador, sino de toda América Latina. En este momento que nuestra patria sufre también la muerte, el oprobio, el miedo, las amenazas, los crímenes, por hambre, por cierre de hospitales, por miles maneras, pero mucho por hambre. Es muy importante que esta película se vea y vea como un papa argentino pudo, con mucha pelea y muchísima lucha seguramente, canonizar hoy a Monseñor Romero. Y para el año que viene nos van a hacer beatos a Angelelli y a los sacerdotes. Es la deuda. Es una deuda que paga algo, no repara, porque la muerte es irreparable. El horror es irreparable. Las torturas a que fueron sometidos nuestros hijos es irreparable. Pero uno siente que hay una pequeña cosa que reconoce para que los pueblos se den cuenta que un revolucionario no es terrorista, que son terroristas estos que ahora están en este gobierno saqueando al país. Nada más. Antes que nada, buenas noches o buenas tardes a todas y todos y todes. Quisiera empezar primero con algo un poco crítico. Este documental fue hecho fundamentalmente por la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, en el estado de Indiana, la misma universidad que hace 2 meses le dio un premio al juez Moro por su defensa por la justicia. Digo, para que una de cal y una de arena. Lo cual no quita que el documental sea verdadero y bueno. Otra cuestión fue que, ustedes saben, hoy el Papa canonizó a 7 personas, y entre ellas a Monseñor Romero, que es el que a muchos de nosotros es el que más nos interesa, o casi diría el único que nos interesa, aunque haya algunos interesantes ahí, ¿no? La monja nazaria Ignacia, boliviana, hizo un sindicato de mujeres en Bolivia. Hay que tener cojones para hacer un sindicato de mujeres en Bolivia.
Pero bueno, yo lo que quisiera señalar, sobre todo, es que Romero fue de los grandes obispos de nuestra América Latina. Hubo muchos, que a medida que fueron muriendo o se fueron renunciando, fueron siendo reemplazados durante Juan Pablo II sobre todo, por otros obispos de otro color. De hecho, a Monseñor Romero lo sucede Monseñor Rivera, pero enseguida que Monseñor Rivera cumple años, lo sucede uno del Opus Dei, por ejemplo. Lo mismo pasó con Helder Cámara, reemplazado por uno del Opus Dei. Cosa curiosa, cuando el pueblo canonizó a Romero, con el tiempo le preguntaron al Papa Benito XVI, cuando estuvo en Brasil para la Asamblea de Aparecida, si no lo iban a hacer santo a Romero, y él dijo que ya estaba avanzada la causa de la beatificación de Romero, porque habían visto, y lo que demostraron, entre comillas, era que Romero no estaba con la teología de la liberación, que Romero era del Opus Dei y cosas por el estilo. Lo siguen diciendo todavía hoy, no se asusten, pueden poner en Google Romero y el Opus Dei y lo van a encontrar para que se diviertan. Es más, si ustedes lo escucharon, Cuéllar, muy comprometido y muy jugado con el tema del socorro jurídico del Salvador, él dijo que Romero no era de la teología de la liberación, sino de la teología de las bienaventuranzas. Ojo, él muy jugado, hasta el año pasado estaba todavía en la Universidad del Salvador comprometido con el tema de los derechos humanos. A partir de la muerte de Romero empezó la guerra civil, como ustedes saben. Dabuisón fundó el partido Arena, que en estos momentos trágicos que estamos viviendo en América Latina, tiempos de Bolsonaro y Macri, también ganó Arena en El Salvador este año. De hecho, sabrán, en Ciudad Delgado gobierna el partido Arena, un pueblito chico del Salvador, y había una estatua de Monseñor Romero este año y la sacaron y la rompieron, el intendente de la Ciudad Delgado, del partido Arena, fundado por Roberto Dabuisón. Yo lo que quisiera señalar, porque daría para mucho, es, a mí me da un poco de miedo la beatificación o la canonización. Y me da miedo por esto. La ventaja que tenemos con Romero es que llegaron tarde. Porque a veces las canonizaciones transforman a los tipos en bronces o en estatuas de mármol y le sacan vida, le sacan militancia, le sacan revolución. Pero el hecho de que a Romero lo haya canonizado primero el pueblo hará que nos mostrarán a veces un Romero de estampita, pero el pueblo seguirá mostrando un Romero vivo que grita en nombre de Dios, ¿no? Daría para decir muchas cosas, sería muy poco sensato pasar de El Salvador directamente a la Argentina como si fuera lo mismo. Ustedes saben, El Salvador es más chica que la provincia de Tucumán. Digo, por eso la cantidad de desplazados, de detenidos, de asesinados, habrán visto. Eso acá en general no lo hemos tenido, que en una manifestación en la plaza disparen. Acá lo vimos 4 veces, ¿no? Que en la mitad de la manifestación en la plaza disparen contra la multitud. Pero yo quisiera señalar sobre todo este tema que me parece importante porque sí nos sirve. Monseñor Romero, en su tercera carta pastoral, hizo una reflexión sobre la violencia. Y lo quiero aprovechar porque me parece que es un tema que nos sirve también a nosotros. Y cuando hace una reflexión sobre la violencia, empieza a analizar los distintos tipos de violencia. Algo que, por otro lado, el viejo grupo de curas del Tercer Mundo ya lo había hecho en el año 68, cuando se iban a reunir los obispos en Medellín, pidiéndoles que, por favor, no tuvieran en cuenta como la violencia primera la violencia revolucionaria. Porque antes había una violencia institucionalizada, cosa que los obispos latinoamericanos asumieron en Medellín. Digo porque Romero también plantea que primero hay una violencia institucionalizada, que después hay una violencia represiva, después está la violencia revolucionaria. Y por último, él propone como violencia que él propone la violencia de la no violencia, ¿no? Pero quiero señalar esto porque resulta que parece que
sería violento si ahora en diciembre hay saqueos, cuando estos perversos están saqueando el país desde hace 2 años y medio, ¿no? Entonces, y hay un saqueo y muere un chico en Chaco, total, ¿a quién le importa un chaqueño? Como a quién le importa un Rafael Nahuel, como a quién le importa un Santiago Maldonado, o como a quién le importan los presos políticos. Total, como tienen la prensa, todo queda bien y parecen buenos. Pero quiero decir que es importante haceros una reflexión sobre la violencia en estos momentos, porque es indispensable, porque la violencia está enquistada en nuestra sociedad, porque Clarín es violento, porque Macri es violento, porque Carrió es violenta, porque todos son violentos con su mentira sistemática, con su impunidad, con su burla. Y entonces, ¿cómo respondemos a esa violencia? ¿No? Eso me parece que vale la pena tenerlo en cuenta, lo que plantea Romero, ¿no? Para evitar caer en que después nos van a decir que éramos unos loquitos o unas cosas por el estilo, como dijeron de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, ¿no? Quiero con esto señalar, Romero fue un grande, pero con la muerte de Romero empezó la guerra civil. Una guerra civil que duró fundamentalmente 9 años, que prácticamente terminó cuando se asesinaron a los jesuitas. Ustedes saben que el 16 de noviembre del 1989 mataron a los 6 jesuitas que eran de la Universidad Centroamericana, y además mataron a la cocinera, Elba, y a Celina, su hija, que se había quedado ahí porque quería quedarse ahí porque iba a estar más segura que si iba a su casa. Y entraron los del batallón Atlacatl, que son los mismos que, como cantaba la señora, la viejita al final, que mataron a los niños, etcétera, en la matanza del Mozote, donde murieron casi 1000 personas, según dicen algunos, la matanza, la masacre más grande de Occidente. Con la matanza de los jesuitas, que ocurrió en el contexto de una ofensiva final, la guerrilla ganó la calle. Es interesante, a nosotros Nidia Díaz es una de las fundadoras del Ejército de Liberación Nacional, Farabundo Martí, nos decía, primero que cuando estuvo el Che por El Salvador, viendo la geografía de El Salvador, dijo, no, acá no va a poder haber guerrilla. Y dice, el Che se equivocó, nos decía Nidia Díaz. Nidia fue una de las fundadoras, como les decía. Ella es ahora diputada, tiene su nombre de guerra en el documento. Nidia Díaz no es su nombre, tiene ella nos contaba que cuando estaba en el norte tenía un nombre, cuando estaba en el sur tenía otro nombre, cuando estaba en el oeste tenía otro nombre, cuando estaba en el norte, digo, pero ¿y si te llaman por la calle, cómo te das vuelta? ¿Cómo haces para no darte vuelta? Disciplina. Disciplina, ¿no? Y ella nos contaba, por ejemplo, que cuando empezó la ofensiva final, nunca vimos tantas fiestas de 15 al mismo tiempo, porque eran toda gente que llevaba regalos para la fiesta de 15, que iban todas las armas con las que entraban para la ofensiva final. Pero el tema está precisamente que en esa ofensiva final, donde gana la guerrilla a la calle, se firman los acuerdos de paz y se firma la amnistía. La amnistía es la que permite que hoy un alcalde tire el coso de Romero. La amnistía es la que permite que el hijo de Roberto Dabuizón diga, como dijo esta semana, mi papá hizo santo a Monseñor Romero. Que Dabuizón estuviera en el altar cuando lo beatificaron en El Salvador, que pasaran los helicópteros y se vieran los francotiradores en los edificios. Eso lo vimos cuando fuimos a la beatificación, que fuimos 6 curas, porque en ese entonces había un gobierno que nos dio pasajes para que pudiéramos ir a la beatificación de Romero. Pero quiero terminar. Insisto, creo que Romero podría quedarse en estampita, Romero podría quedarse en bronce, en mármol y ser un santo que lo asumo, le tiraremos besos,
haremos una procesión o haremos una misa una vez cada tanto, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que el pueblo lo haya canonizado primero creo que es lo que a nosotros no nos debería dejar dormir, ¿no? Ustedes escucharon el balazo que se escucha, porque ese es el balazo real, es el momento en el cual a él le disparan. Le disparan la gente de Arena o la gente de Roberto D'Abuisón, que si yo no me equivoco fueron entrenados por algunos militares argentinos también. Digo, para que no nos quedemos tranquilos, nosotros tampoco. Ojalá, entonces, que esta celebración de Romero nos moleste. Ojalá que la celebración de Romero nos incomode, nos sacuda, porque el día que nosotros digamos San Romero y no nos empecemos a preguntar, a cuestionar, me parece que la muerte de Romero la ganó D'Abuisón. Ojalá entonces que, así como uno viene acá a la Casa de las Madres y no se queda tranquilo, porque sabe que molestan, para ello están, ¿no? Claro, que molestan, gracias a Dios que molestan. Ojalá entonces que también nos pase lo mismo con los santos como Romero, como Angelelli, como Wenceslao, y como otros que a lo mejor todavía no son canonizados y a lo mejor nunca lo sean. Ayer en una conferencia que dio en Lima, Gustavo Gutiérrez hizo referencia, Gustavo Gutiérrez lo conocerán, el padre de la Teología de la Liberación, hizo referencia al número 98 del documento de Aparecida, donde habla de los que no están canonizados, pero que son santos que dieron la vida por el pueblo. Eso vale también para nuestros compañeros. Chicos, no sé quién tapó 3 desaparecidos o 4 con ese cuadro, si lo pueden correr, por favor.